Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? En el video anterior terminamos de ver el exilio en Babilonia, que fue del 587 al 539 a.C. Duró casi 50 años. A pesar de la crisis, del dolor, del sufrimiento del pueblo, decíamos que en cuanto a los escritos bíblicos el exilio fue muy fecundo. Se escribieron muchísimos libros y también influenció todos los escritos después, los post-exílicos. Así que con eso, y ahora comenzamos la reconstrucción bajo los persas, que va desde el año 539 a el 333 a.C. El exilio en Babilonia duró hasta el 539. En ese año, el rey Ciro es el rey de Persia que conquista Babilonia, permitiendo que los judíos volviesen a su tierra, reconstruyesen su vida social y religiosa. Estaba comenzando la reconstrucción nacional a partir de la observancia rigurosa de la ley descrita en los libros de Esdras y Nehemías. Se reconstruyeron casas, el altar, los sacrificios y el templo, el cual fue inaugurado en el 515 a.C. Zorobabel y Josué fueron los que comandaron la reconstrucción del templo. Más tarde la ciudad volvió a tener nuevamente murallas levantadas bajo el mando de Nehemías. Esdras comandó la aplicación rigurosa de la circuncisión de lo puro y lo impuro, haciendo obligatoria para todos la observancia de la ley. Varios fueron los proyectos de reconstrucción, diferentes de aquellos que proponían rehacer la vida del pueblo a partir del templo, de los sacrificios y de la ley. Los discípulos del profeta Isaías defendían otro proyecto. Era a partir de los pobres. Así profetizaron: el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros. Surgieron conflictos entre los que volvieron del exilio y los que permanecieron en la tierra. Más tarde también hubo conflictos con los samaritanos. Lo que era la provincia de Babilonia de Judá pasó a ser la provincia persa de Judea, cambiando apenas de dueño. Como no había más rey, ya el poder sobre el pueblo estaba en manos de los persas. Los sacerdotes, a partir del templo, asumieron el liderazgo local de los judíos con apoyo persa. Y la defensa de la identidad generó exclusiones. La reconstrucción se hace en torno al templo, dependiendo de los persas. Pero conviene que leamos Esdras capítulo 7, versículo del 11 al 26, que ahí va a explicar bien esa reconstrucción. Es la carta de Artajerse. Esta es la copia del documento que el rey Artajerse entregó a Esdras, el sacerdote maestro de la ley, experto en las prescripciones y mandatos del Señor sobre Israel. Artajerse, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y maestro, muy versado en la ley del Dios del cielo: he dado orden para que todos mis súbditos israelitas, también los sacerdotes y levitas, si quieren regresar a Jerusalén, pueden hacerlo. Vas en calidad de enviado del rey y de sus 7 consejeros, con el fin de supervisar cómo van las cosas en Judá y Jerusalén, según la ley de tu Dios que te ha sido confiada. Los que vayan llevarán la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido
voluntariamente al Dios de Israel que tiene su morada en Jerusalén, y también la plata y el oro que logres reunir en toda la provincia de Babilonia, junto con los donativos espontáneos del pueblo y de los sacerdotes con destino al templo de Dios que está en Jerusalén. Por eso mismo, apresúrate a comprar con ese dinero novillos, carneros y corderos, con sus correspondientes ofrendas y sacrificios incruentos, y ofrécelo sobre el altar del templo del Dios de ustedes que está en Jerusalén. Emplearán la plata y el oro sobrante como mejor les parezca a ti y a tus hermanos, conforme a la voluntad de Dios de ustedes. Deposita ante tu Dios en Jerusalén los utensilios que te han sido confiados para el culto de su templo. Si a tu juicio se necesita todavía algunas cosas más para el templo de tu Dios, cuenta con el dinero del erario real. Yo, el rey Artajerjes, les ordeno a todos los tesoreros del otro lado del Éufrates que den puntualmente a Esdras, sacerdote y maestro de la ley de Dios del cielo, todo lo que pida. Hasta 3.500 kilos de plata, 25.000 kilos de trigo, 2.500 litros de vino y otros tanto de aceite y toda la sal que pida. Todo lo ordenado por el Dios del cielo para su templo debe cumplirse puntualmente, a fin de que su cólera no caiga sobre el rey y sus hijos. Les hacemos saber también que tanto sacerdotes, levitas, cantantes, porteros y los destinados al servicio del templo, como cualquier otro servidor de este templo de Dios, estarán exentos de tributos, impuestos o derechos de tránsito. Y tú, Esdras, de acuerdo con la sabiduría que Dios te ha concedido, nombrarás jueces y magistrados para administrar justicia a todo el pueblo que está al otro lado del Éufrates y que conoce la ley de tu Dios. A quienes la ignoren, enséñasela. A quienes no cumplieran la ley de tu Dios y este derecho del rey, se les castigará con cárcel, la confiscación de bienes, el destierro, incluso la muerte, según los casos. Este es el texto, ¿no?, donde explica el acompañamiento del imperio persa en la reconstrucción del pueblo judío. La tarea no fue fácil. Muchos judíos que consiguieron prosperar en Babilonia se quedaron allí. Los que volvieron encontraron una situación muy delicada. Para proteger la identidad del pueblo judío hubo radicalizaciones. El radicalismo no tuvo solamente la buena intención de venir en defensa de la identidad del pueblo judío, había también otros intereses en juego. Destacamos aquí solamente 3 aspectos que saltan a la vista de cualquier lector atento de la literatura bíblica en este periodo. La exclusión de los extranjeros, de las mujeres y de los pobres. Cada vez más los extranjeros, las mujeres y los campesinos pobres son excluidos, colocados al margen como impuros y no cumplidores de la ley. Es muy importante este periodo porque acá se van a cumplir todas las leyes, las normas, preceptos del pueblo y que van a tener que ver en la época de Jesús ya. Entonces aquí en este periodo se origina todo y bueno, ¿por qué lo hacen? En este caso, la defensa de la identidad, ellos estaban perdiendo identidad, querían recuperarla, pero bueno, genera exclusiones. Hasta aquí nos quedamos. En el próximo video vamos a ver la ideología de la pureza de raza. Bendiciones.